Bueno, eh, buenos días a todos de nuevo y, bueno, darles la bienvenida a este espacio en el cual centramos nuestra mirada en los aspectos de materialización de la obra de arquitectura. Eh, Creo que en ese sentido eh, vale la pena eh, puntualizar algunos conceptos. El primero de ellos es que el proyecto tiene sentido en función de poder transformarse en una arquitectura, es decir, en poder ser construido. Y lo que vamos a hacer este año, o este cuatrimestre más bien, porque tenemos una cursada corta, es tratar de centrarnos en los aspectos en los cuales se toman las decisiones de la construcción de la obra de arquitectura. En principio, una manera que tuvimos a lo largo de nuestra formación es aproximarnos a estos aspectos a través de las especificidades de cada manera de producir los objetos, es decir, de las especificidades en transformar la materia en un objeto de arquitectura, en un material para ser incorporado a la arquitectura o en una obra misma de arquitectura. Vamos a detenernos un poquito al principio en alguno de estos materiales para poder introducirnos. Y esta lógica de organizarnos a partir de los materiales tiene la racionalidad basada en que los materiales tienen ciertas características por su peso, por su manera de obtenerlos, por su manera de unirse, por sus posibilidades de ser trabajados para obtener ciertas geometrías, es decir, tienen especificidades que hacen que se agrupen a partir de las tecnologías con las cuales pueden ser tratados. Si nos detenemos, por ejemplo, en esta obra, es una obra que ustedes conocen, que es el Museo Gallego en Santiago de Compostela, hecho por Álvaro Siza. Si nosotros recordamos las obras de Álvaro Siza, tienen una geometría similar a esta, es decir, una geometría muy simple y generalmente dominada por las rectas y los ángulos rectos, y una materialidad que tiende a enfatizar la geometría de la obra, es decir, donde no prevalece en sí el material, sino la geometría. Suele materializar esto o con revoques blancos cuando los presupuestos son bajos, o con mármol blanco cuando dispone de mayor presupuesto. En este caso, Álvaro Siza, que se instala en el centro de Santiago de Compostela, elige para su obra la piedra, un material que ustedes ya se imaginan pesado, digamos, con ciertas características, preponderantemente para resolver muros y no cubiertas, eh, con una cierta manera de ser unido a través de una junta húmeda. Es un material de los que conforman la tipología de las construcciones estereotómicas, es decir, construcciones pesadas, donde cuesta hacer huecos, es decir, una serie de características que lo hacen más parecido a lo que se denominaría la cueva, es decir, un elemento pesado, una manera de horadar en la materia más que la de unir piezas. Álvaro Siza elige este material por razones propias del lugar donde se implanta. Si nosotros vemos al costado, lo que se ve al fondo es un convento, hoy también transformado en museo, que está realizado como todo el centro de Santiago de Compostela con una piedra que a lo largo del tiempo y con la humedad de Galicia se transforma en una piedra oscura, es decir, va absorbiendo humedad y líquenes en su superficie, lo cual la transforma a todo el centro de Galicia casi en una masa pétrea de color oscuro. Es todo el centro de Santiago de Compostela, perdón.
Álvaro Siza elige este material de tal manera que estas características físicas de la piedra permita a su obra moderna y contemporánea incorporarse de una manera, digamos, eh, de una manera, no encuentro la palabra, ¿no? Una manera respetuosa de su entorno, ¿eh? De tal manera que esta obra de la contemporaneidad manifiesta su contemporaneidad a partir de la manera de trabajar la piedra. La piedra se trabaja de manera regular, casi como una placa de revestimiento. eh, Hace transgresiones respecto del peso de la piedra, la cuelga en el aire, porque la contemporaneidad permite colocar vigas de gran resistencia, como son las vigas de acero que tiene por debajo, para poder colgarla, pero aprovecha esa característica física de la piedra para permitir esta relación con su entorno. Es decir, hace un trabajo sobre la cultura del lugar. La tecnología está influida por esa cultura. Podemos decir que es una tecnología apropiada para este lugar, el uso de la piedra para resolver estas formas. Peter Eisenman, en el mismo lugar, eh, realizan la línea de los museos que se realizan a partir del Guggenheim de Bilbao, tratando de producir modernidad y transformando las sociedades, la sociedad española en una sociedad receptora de turismo. Hace esta obra dentro de un concurso que se realiza en Santiago de Compostela, en la cual utiliza nuevamente la piedra, la misma piedra que utiliza Álvaro Siza, con otro tipo de selección, por supuesto, hay distintos colores usados de distinta manera, hace una arquitectura ideológicamente muy clara, como hacía Álvaro Siza, es decir, habla de una arquitectura topográfica muy vinculada al suelo, lo que la hace, primero, iniciar un camino de investigación que es el de cambiar un, un material que es preponderantemente y muy usado y muy eficiente para los muros, para usarlo como cubierta, y además se une a esta idea de la tecnología como denotación de avance tecnológico y de modernidad de los pueblos. Entonces realiza esto con un high-tech, digamos, o por lo menos con una alta tecnología de acero vinculada a la piedra, y la piedra, en vez de vincularse con junta húmeda, se vincula mediante uniones estudiadas específicamente. Es decir, abre un gran campo de investigación en eh, tecnologías todavía no probadas que terminan con un resultado no muy feliz. Esta obra todavía no ha sido concluida y está sometida a una polémica muy grande dentro de la población. Si vemos esta obra, es una obra también en piedra, ¿eh? También en piedra. eh, Guangzhou, digamos, Guangzhou China inicia una revolución industrial, digamos, hace más o menos 30 años, y abre sus puertas a Occidente para tratar de introducir toda la tecnología de Occidente en China. Eso hace también que se introduzca eh, la cultura occidental en China. Y Guangzhou lo que hace es poner una mirada sobre la cultura autóctona, sobre lo precedente, ¿eh? Entonces, Guangzhou, que dispone de toda la tecnología, puse la imagen de la derecha, que es el interior del museo, para que veamos que, bueno, hay hormigón, hay aluminio, hay trabajo con tecnologías diversas, que son las tecnologías que ha incorporado China, pero hace todo su cara exterior, recoge la imagen, con un trabajo de piedra que responde a técnicas ancestrales de construcción urgente, digamos. Esta es una zona de tifones, los tifones destruyen las casas y la gente, para construir rápidamente, tiene una artesanía en elaborar estos muros mixtos hechos con el reciclaje de los materiales destruidos por el tifón.
Guangzhou hace deliberadamente esto, es decir, recoge demoliciones, recoge materiales y los recicla, eh, y hace deliberadamente esta construcción en piedra, que podemos decir piedra mixta, porque hay una serie de materiales constituyendo el muro, donde la impronta de la tecnología y de las características propias y los procedimientos de la piedra se ven de alguna manera tensionados por una política de tener una nueva mirada sobre los valores de las artesanías locales. Más allá de las posibilidades de incorporar al proceso de construcción de esta obra los saberes y las habilidades de los artesanos locales. Colombia, digamos, un equipo colombiano que hace esta obra, esta biblioteca, en, en un lugar cercano a la ruralidad, donde se proponen ciertos objetivos. Es decir, uno de ellos es incorporar mano de obra, capacitar mano de obra, es decir, utiliza para eso una tecnología apropiada para poder incorporar los saberes locales. Una de las tecnologías que utiliza, una de los materiales que utiliza es nuevamente la piedra. Y lo hace de otra manera, es decir, la piedra aquí arma unas especies de gaviones, es decir, está contenida dentro de una malla de alambre. Está utilizada fundamentalmente en un revestimiento ubicado hacia una zona de vientos. Vemos en el corte abajo, no sé si se ve mi cursor, este es el muro de piedra, acá lo vemos en la vista, vemos la manera de hacerlo. Es decir, un muro que recibe viento cálido, lo refresca al pasar por ese muro, pasa por una galería e incorpora ciertas capacidades del propio material de ambientar, lograr temperaturas y situaciones de confort para el desarrollo de la actividad de la biblioteca. Esta, esta tecnología de la piedra podemos decir de alguna manera que ha sido atravesada por una manera de mirar esta tecnología a través del paradigma de la sustentabilidad, es decir, de alguna manera fenómenos contemporáneos, es decir, la sustentabilidad empieza a ser un tema del cual conversamos a fines del siglo pasado y principios de este siglo, y ha sido incorporado y ha transformado la manera de organizar nuestros sistemas constructivos. Y en este caso, digamos, el de la piedra ha sido atravesado por esta manera de ver la materialización de nuestras obras. Podemos decir entonces que, por supuesto, existe una tecnología de la piedra, pero esa tecnología no es un, digamos, un protocolo, ahora que están, digamos, de moda la palabra protocolo, hemos incorporado una serie de palabras, ¿no? Y una de ellas es este tema para mencionar los procedimientos. No es un procedimiento eh, a seguir después de haber pensado el proyecto, después de haber tenido una idea arquitectónica. Es un procedimiento diseñable, es un procedimiento que se resuelve junto con otras variantes de la obra de arquitectura. Es, en definitiva, un, eh, una serie de decisiones que se toman en lo que llamamos un marco sistémico, es decir, cada uno de estos nodos podemos imaginar que son algunas de las decisiones que tomamos en la realización de una obra de arquitectura, desde las proyectuales a las de la materialización de la obra, y ninguna de ellas se resuelve en forma autónoma, van siendo tensionadas por otros aspectos, no son lineales, no hay una secuencia croquis anteproyecto, diseño constructivo, materialización, se van resolviendo conjuntamente y en la medida que lo hagan, estas relaciones se van ajustando.
Voy a tratar ahora de alguna manera de ver cada uno de estos puntos, es decir, de esta matriz sistémica voy a tratar de ubicar cada uno de estos puntos en una matriz organizada para poder entender los conceptos. Una manera de hacerlo es ver un punto de vista muy claro respecto del modo de producción de las sociedades, que es el del materialismo histórico, que ubica dos grandes grupos, básicamente, habla del modo de trabajo de una sociedad y su superestructura. En el modo de trabajo está la materia, la piedra, por ejemplo, y como fin el producto realizado, es decir, el Museo de Sisa, el Centro de la Cultura de Eisenman. En el medio hay una serie de cosas que lo facilitan, es decir, en el principio hay una actividad humana que organiza los medios de trabajo disponibles y un conocimiento de una tecnología. Si hay una preponderancia de la actividad del hombre, los medios de trabajo son pocos, los pasos tecnológicos son pocos, hablamos de artesanía, hablamos de baja tecnología en algún aspecto, podemos pensar en materiales que se relacionan con la baja tecnología, por ejemplo la piedra, aunque veíamos en Eisenman, curiosamente, que no es baja tecnología, es una alta tecnología desarrollada a través del uso de la piedra que está colgada en una serie de elementos metálicos. Es decir, hay un gran desarrollo tecnológico y una gran cantidad de medios de trabajo. Es decir, no necesariamente la materia identifica claramente cuál es la tecnología y el tipo de trabajo. Y la otra conclusión que podemos sacar, por lo menos preliminar, hasta que la vayamos demostrando, es que no existe una única tecnología en una sociedad, no existe un único modo de trabajo, para decirlo mejor, en una sociedad. Pueden convivir la artesanía, la baja tecnología y la alta tecnología, la industrialización y la, la manufactura de los objetos a través de la preponderancia de la actividad del hombre. Esto viene al cuento de que la división que hacemos habitualmente de eh, construcción tradicional, por ejemplo, construcción tradicional racionalizada, construcción industrializada, que la hacemos en nuestros cursos, en nuestra área de construcciones, especialmente para poder dividir los temas para estudiarlo mejor, tienden a verse como una secuencia de, de superación de una tecnología, es decir, es mejor la industrialización que la tradicional racionalizada, o es mejor la tradicional racionalizada que la tradicional, o también puede llegar a verse como una evolución, es decir, las sociedades evolucionan desde una cosa más rudimentaria a una más compleja, por ejemplo, o puede verse como desde el punto de vista del sentido común, es decir, cómo miran desde afuera los que no son específicos del tema, como el grado de desarrollo de una sociedad, si ha alcanzado una alta tecnología, por ejemplo. Es decir, la tecnología como eh, muestra de alto desarrollo y de alta eficiencia. Todo eso está connotando los modos de trabajo. Por supuesto está la infraestructura también participando de esto, que está por ahí abajo, que es las capacidades que tenemos instaladas en una sociedad. Y acá me gusta puntualizar que nosotros somos parte de la infraestructura, nosotros como universidad, es decir, una sociedad que dispone de gente dedicada a pensar estos temas, es infraestructura disponible en la definición del modo de trabajo. Cuando hablamos de superestructura, hablamos
de la cultura, la política, la ideología, que suelen estar institucionalizadas, es decir, hay instituciones que representan a estas, digamos, a estas maneras de las sociedades de verse a sí mismas y de representarse como unión social, ¿eh? Y que suelen estar materializadas en términos del modo de trabajo en algunos elementos muy concretos, es decir, hay elementos cualitativos y hay elementos cuantitativos. Podemos hablar de elementos cuantitativos en la relación de la superestructura con el modo de trabajo, por ejemplo, en la materialización de normas. ¿Eh? Es decir, una manera de ordenar y bajar a los procedimientos el modo de ver una determinada cosa es normarla. ¿Eh? Una manera de ver la relación que existe entre la superestructura y el modo de trabajo es, por ejemplo, los recursos económicos que una sociedad asigna a determinados temas. ¿Eh? El presupuesto de una obra, por ejemplo, de una obra pública, es una decisión superestructural. No hace a lo disponible, hace a lo que está dispuesto una sociedad a otorgarle a un determinado campo de la arquitectura. Entonces, esta relación es estrecha. Cuando veíamos recién estas 4 obras en piedra, lo que veíamos cada una ha sido tensionada por algunos aspectos. ¿Eh? La ideología arquitectónica, por ejemplo, es decir, veíamos, lo describimos en Eisenman y en Sisa. ¿Eh? Las cuestiones políticas, por ejemplo, en la obra del Museo Chino en Guangzhou, de Guangzhou, las cuestiones culturales, digamos, en la definición el respeto de la cultura y la manera de ver a Santiago por parte de Sisa cuando deja de lado su revoque blanco y su mármol para colocar una piedra que se va a poner oscura con el tiempo. Eh, es decir, que las decisiones tecnológicas tienen un fuerte anclaje en la superestructura. De hecho, podemos hablar del modo de producción como modo de construcción y podemos ubicar al proyecto casi montado entre la superestructura y el modo de trabajo. Es decir, podemos hablar de eh, la ideología arquitectónica, por ejemplo, y las decisiones que se toman en el proyecto que afectan directamente al modo de producir el hábitat o el hábitat construido. El diseño constructivo, ustedes van a decir, todo esto para llegar a esto, pero es así. El diseño constructivo, que es de lo que vamos a hablar este año, es parte del proyecto. No podemos pensar, como vimos muy brevemente en esas 4 obras, que algunas de las decisiones constructivas está exenta de su lugar en el proyecto. ¿Eh? Cosas muy claras podemos entender a partir de pensar esas decisiones que se han tomado. No podemos pensar estas decisiones constructivas sin entender la tecnología, el modo de trabajo de una sociedad, eh, sin que el proyectista haya estudiado eficientemente el modo de trabajo de una sociedad, su capacidad de disponer materia, el modo de articularlo, y en la eficiencia de ese estudio y en su consideración en el proyecto está de alguna manera el éxito de la obra, el éxito definido en cuanto a la posibilidad de hacerlo, en el presupuesto que tiene. Presenté deliberadamente la obra de Eisenman, que es una obra que siempre uso para eso, que es una obra que pone mucha distancia entre lo proyectado y la tecnología disponible, que termina siendo dificultosa para su materialización. Vamos a tomar estos temas cuando hablemos de constructividad, es decir, cuando hablemos de la consideración del modo de trabajo de una sociedad en los temas de proyecto, para poder diseñar constructivamente correctamente.
vimos un tema que está ubicado en la superestructura, que es el tema de considerar nuestro ambiente, el hábitat del hombre, no como un ambiente aparte del resto, sino como un único ambiente en el cual convivimos con la naturaleza, con los elementos naturales, con los mismos materiales que usamos. Es decir, hablamos de una arquitectura sustentable en la medida en que podamos eh, relacionar eficientemente nuestras... no sé qué pasa. Podamos relacionar eficientemente nuestras decisiones arquitectónicas y constructivas con la armonía general del hábitat en el cual estamos. Esto es ideológico, es decir, hace 50 años no se pensaba en esto cuando pensábamos una obra de arquitectura, y está incluido en estas características del proyecto y del diseño constructivo. Hablamos de una tecnología apropiada para una determinada política, por ejemplo, cuando hablamos de las decisiones de Guangzhou. 10 años antes, el paradigma chino era introducir solamente la tecnología considerada como alta deficiencia, que era la tecnología occidental. Guangzhou vuelve a tener una mirada política sobre los valores de la tecnología tradicional de China, y eso lo introduce en sus decisiones de proyecto y decisiones constructivas. Un elemento muy fuerte en la definición, casi el programa el programa de definición del diseño constructivo de cada proyecto, es la tecnología que se utiliza. Es decir, hablamos en este aspecto, hablamos de altas y bajas tecnologías, de tecnologías apropiadas, de tecnologías sustentables. Es decir, porque la tecnología lo que hace como concepto es reunir todos aquellos procedimientos que tienden a producir un determinado objeto y lo transforman. Esas transformaciones y ese resultado de los objetos están definiendo la cantidad de tecnología producida, si es alta o baja, la cantidad de transformaciones en el material para hacerlo más eficiente y la cantidad de residuos y de utilización del material que produce. Esa tecnología nos refiere a la cantidad de mano de obra del hombre que va a ser utilizada. En algunos lugares, como veíamos en la obra en Colombia, en la biblioteca, tener una utilización de gran cantidad de mano de obra puede ser eficiente mucho más que tener el montaje de una obra producida en otro lugar con alta tecnología. Es decir, una de las características que mencionábamos es que todas las tecnologías conviven, y más en un mundo globalizado, donde podemos acceder, solo es cuestión de presupuesto, a las tecnologías diversas que hay en el mundo. Es decir, tener las decisiones de cuál usar van mucho más allá de la mera transformación de la materia en el hábitat. Es decir, van atravesadas por cuestiones ideológicas, políticas, culturales. Bien, vamos a ir desenvolviendo este rollo a lo largo del cuatrimestre. El camino que vamos a usar es el de alguna manera, hacer lo que yo hice con esas 4 primeras obras, que es el de entender cuál es el camino del diseño que han tomado arquitectos que nos sirven generalmente de referentes, que nos sirven de paradigmas arquitectónicos, porque hemos visto sus obras, porque las admiramos, porque entendemos de que son buenas obras. Entonces, entenderlos nos va a ayudar a entender las decisiones constructivas. Para luego hacer algunas operaciones sobre estas obras, atrevernos a hacer algunas operaciones de diseño sobre estas obras. Vamos a ver algunas obras más. Por ejemplo,
Esta es una obra de Toyo Ito en China también, el Teatro Nacional de Taichung, una ideología arquitectónica muy fuerte, esa idea de la porosidad del espacio que vemos ahí arriba a la derecha, materializada con hormigón. Y si hay algo que es imprescindible pensar en el hormigón, es su proceso, es decir, el encofrado como tema casi inexcusable del proceso de materialización del hormigón y los tiempos de fraguado y de realización de la transformación del líquido en piedra. Eh, bueno, el alto presupuesto disponible hacen de que el encofrado, que es casi tan costoso como el hormigón en sí, sea realizado y sea ejecutado para poder realizar esta obra de compleja materialización por sus formas complejas. El mismo Toyohito, y me gusta mostrar las juntas de estas dos obras, cuando tiene que realizar una obra de bajo presupuesto, vuelve a trabajar sobre el encofrado y trata de que este encofrado se aproveche al máximo. Es decir, el encofrado en este caso está hecho por chapas que terminan armando el revestimiento y la imagen de la obra. La imagen de abajo a la derecha es el estudio geométrico de esas chapas para poder lograr formas complejas, como las de Taichung o el centro cultural que veíamos antes, pero a través de rectas. Es decir, si podemos con chapas que son planas y rectas materializar formas complejas, habremos logrado el mismo resultado o recorrido el mismo derrotero, la misma meta ideológica respecto de la arquitectura con una materialidad mucho más simple. Esta obra de bajo presupuesto además se hace con un hormigón proyectado, digamos, otro tipo de grados de acabados para poder lograr la constructibilidad necesaria de una obra que en definitiva atiende a las mismas ideas arquitectónicas. Esta consideración de la materialidad y del modo de construcción de entrada en el proyecto eh, está presente en esta obra de Zaha Hadid. Si nosotros podemos ver en Zaha Hadid una serie, también está para verlas comparativamente, una serie de formas de realizar el hormigón, siempre tendiente a materializar esta idea digamos, de las geometrías horizontales que se tienden a alargar, una serie de bandas, los estratos, es decir, una ideología arquitectónica que considerada en el proyecto, con las condiciones concretas de materialización que tiene una obra, es decir, ese recorrido de tener presente la constructibilidad de la obra en el modo de realizarlo, lo realiza de distintas maneras. En este caso, una obra realizada en altura, con una ventana muy corta de tiempo de materialización, es decir, hay frío todo el tiempo, salvo un breve tiempo en el cual se puede hacer el hormigón con una cierta eficiencia. Entonces lo que hay es un hormigón muy rústico, que es la base del edificio, para luego montar estas placas de otra manera de hacer hormigón, que es el GRC, apoyándose en una alta tecnología, pero no una alta tecnología para el material en sí de la obra, sino una alta tecnología para el encofrado. Es decir, todo el encofrado del GRC está hecho con una impresora 3D, digamos, una materialización del modelo de encofrado 3D que le permite realizar estas formas complejas, livianas, poder ser transportadas a un lugar difícil de transportar y ser montadas en seco en un periodo muy breve. Veamos siguiendo esta lógica de los materiales, vimos algo de la piedra, algo del hormigón. Veamos uno de los materiales que son como los líderes del high-tech, que son el vidrio y el acero, ¿no? Vidrio, acero, aluminio, materiales de alta incidencia de la tecnología previa de la transformación del producto, que es un mineral en materiales para ser incorporados a obra. El Pompidou
es un efecto arquitectónico, un producto arquitectónico de los cambios sociales de la Francia de la década del 60 y de la arquitectura. Es el resultado del modo de ver la arquitectura del Archigram, es una ideología arquitectónica, y una sociedad que quiere cambiar de tradicional a moderna y centra sus expectativas de cambio en el progreso, entre comillas, el progreso tecnológico. Entonces realiza esta obra el Pompidou, que es de alguna manera un high-tech hecho artesanalmente. Es decir, los historiadores de la arquitectura la sitúan en el inicio del high-tech al Pompidou, y vemos la imagen de arriba a la derecha es realmente una imagen. Es decir, el Pompidou incorpora la arquitectura en movimiento, que era uno de los temas de Archigram, y para hacerlo hay una serie de ménsulas, grandes ménsulas, que son esas que están ahí, que tienen como 10 metros de largo, que pesan una barbaridad, que deben realizarlas artesanalmente para poder producirlas. No había procesos industriales, o si no totalmente artesanalmente, semi-industrialmente, porque no había líneas de producción industrial de estos elementos. Es decir, un high-tech producido artesanalmente, por decirlo de alguna manera. 20 años después, Toyo Ito hace la mediateca de Sendai. El high-tech ya está instalado como mecanismo de identificación del adelanto de las sociedades, y comienza a recibir las primeras críticas a partir de la década del 70, la crítica hacia al progreso infinito de la tecnología, el uso de la energía, la capacidad de la arquitectura, en este caso de evitar las pérdidas, tener un equilibrio energético, tener un equilibrio en la producción de sus materiales, en la generación de desechos, en el uso de materiales no renovables. Todo eso lo incorpora Toyo Ito a la mediateca de Sendai a través de ciertos procedimientos, recuperación de agua, ventilaciones naturales, dobles capas de vidrio en algunas caras. Es decir, hay una sensibilidad respecto de este paradigma que no habría existido 30 años antes en este caso. Pero la imagen sigue siendo la misma, la del high-tech. El high-tech sigue siendo la imagen de la avanzada tecnológica y cultural de las sociedades. Esto también me gusta mostrarlo con esta otra imagen, es decir, de alguna manera el vidrio, el acero, el aluminio, es decir, el high-tech del desarrollo tecnológico de los materiales, pero donde esta sensibilidad respecto de la sustentabilidad como paradigma se ha transformado como imagen. Es decir, ya la imagen del high-tech no es la imagen del progresismo, la imagen del progresismo empieza a ser esta mirada que empezamos a tener desde la arquitectura respecto de los problemas de la sustentabilidad. Bueno, estas son unas oficinas como dice ahí abajo, en una cyber city, en una ciudad de alta tecnología en la India, es decir, esos bolsones extraños de distintas, si hay algo donde uno puede decir que se mezclan los distintos modos de producción es en la India, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos desde las vacunas de alta tecnología que nos están aplicando hasta la producción del arroz de la manera que se hacía en el siglo XV, ¿no? Bueno, bien. Pasemos a otra tecnología, por ejemplo el ladrillo, a otra materialidad, a otra materia y la tecnología con la que se aplica. Si nosotros definimos ladrillo, si vemos lo que hemos estudiado como procedimientos de ladrillo, es decir, un material estereotómico donde predomina la masa, donde predomina la junta húmeda, donde predomina la artesanía, es decir, podemos incorporar gente a trabajar con baja formación tecnológica, y vemos esta obra donde aparece el ladrillo construyendo muros colgados, por ejemplo, donde la junta es seca, ¿eh? Donde el ladrillo constituye
no una masa opaca, sino una masa translúcida, por ejemplo, como se ve en la imagen de la derecha, podemos ver de alguna manera esos grados de investigación que permite tener nuestra tecnología introduciendo otros parámetros, ¿eh? En este caso, ciertos parámetros de alta tecnología. La gente que vemos colgada ahí no son, no es el operario de la construcción cuyas habilidades se refieren al manejo del fragüe, sino operarios que tienen, que trabajan con la unión de piezas, ¿eh? Es decir, una introducción y una, podemos decir, un trasvasamiento de tecnologías de un material a otro. Algo parecido sucede con esta ampliación que Herzog y de Meuron hacen de la Tate Gallery. La Tate Gallery, ustedes recuerdan, es un reciclado de una usina de Londres, y cuando Londres reconvierte su sociedad y muda las usinas para alejar el smog, quedan grandes espacios vacíos. Herzog y de Meuron reciclan esto en una galería y tienen que ampliarla, ¿eh? Es decir, un ícono de la sociedad como son esta transformación social de Londres, y sus usinas, debe ser ampliado. Herzog criteriosamente no se alejan del ladrillo como tema, pero introducen una cosa que está muy presente en Londres y en su City especialmente, la alta tecnología como modelo de desarrollo. Y nuevamente utilizan el ladrillo apartándose de su tecnología tradicional, lo atraviesan por la tecnología de otros elementos, por ejemplo, en la unión de piezas de acero y de aluminio. En este caso, la, la, la obra pierde su carácter de muro portante el ladrillo. Por detrás de este ladrillo hay toda una estructura de hormigón, desde la cual se cuelga el ladrillo a través de estos elementos de alta tecnología y precisión. Peter Rich hace este centro de interpretación en un lugar histórico, declarado patrimonio. Peter Rich, relacionado con la alta tecnología, es otro inglés, digamos, interviniendo en África. De alguna manera no se tienta con su cultura natal, sino que, que se asoma a esta cultura sudafricana con un gran respeto. Eh, Toma las construcciones nativas, introduce, como en los casos anteriores, la alta tecnología, pero la alta tecnología tratando de hacer más eficiente una producción, una manera de producirlo localmente, estas superficies de ladrillo. Estudia en Cambridge esto que vemos abajo a la derecha, que son las formas más eficientes para evitar fisuras, para lograr la máxima resistencia del ladrillo, las máximas luces. El estudio de estas formas a través del high-tech de los programas permite hacer de manera más eficiente una construcción tradicional y la realiza con la misma gente es decir, con los maestros locales, es decir, con la gente que conoce las habilidades para colocar el ladrillo, que además está revestido en piedra en su parte superior, atendiendo a ciertas condiciones de retención de humedad y de habitabilidad del, de la obra. Esta mirada, esta tecnología apropiada para este lugar y del reconocimiento de las habilidades, de la oportunidad de incorporar más mano de obra que productos industrializados, es la que vemos también en este grupo Semillas, que tiene una actuación en la Amazonia peruano, tratando de incorporar estas sociedades a la sociedad peruana, pero haciéndolo respetuosamente de sus propias habilidades e incorporándoles nuevas, tratando de producir lo que podríamos llamar un upgrade de sus conocimientos, ¿eh? Atendiendo a los conocimientos de los locales,
y tratando de organizarlos. El trabajo de la madera, en este caso, es un trabajo que atiende a todas las maneras de unir las piezas por parte de los habitantes de este lugar, los organiza de una manera eh, más eficiente, incorpora material industrializado porque estas piezas son trabajadas en otro lugar, pero incorpora los saberes locales. Tiene además todo un tratamiento, esos muros cribados que vemos ahí y otra serie de cosas que no mostramos acá, que seguramente mostraremos en otra clase, atienden también al paradigma de la sustentabilidad que existía ya en el modo de hacer su hábitat en las comunidades locales. Es decir, una actitud sustentable y respetuosa del medio en el cual se realiza esta obra. Otra manera de realizar la madera y otra manera de introducir una tecnología apropiada por la imagen que tenía que dar Burdeos de su capacidad de producir buenos vinos, por decirlo de alguna manera, es generar este gran decantador de vino, este gran aireador, a través de un high-tech. En este caso, un high-tech de la madera, es decir, la estructura principal, lo que determina la forma, es la madera producida con la más alta tecnología. Y a su vez, eh, atravesada por la alta tecnología, por ejemplo, la de las pieles. Es decir, pensar el revestimiento como una serie de capas, que es lo que se ve arriba a la derecha, donde cada capa tiene la más alta eficiencia para la función que está determinado. Es decir, si el ladrillo, la piedra, digamos, tienen que cumplir a través de su espesor, de su porosidad, de su capacidad de retener el vapor o liberarlo, es decir, tienen que cumplir con los problemas hidrófugos, térmicos, acústicos. Aquí en las pieles podemos darle a cada material la más alta eficiencia para alguno de esos temas. ¿Eh? La acústica, la vista, la estética, lo térmico y lo hidrófugo. Realiza esto con una serie de capas todas de alta tecnología. Abajo a la derecha vemos una tecnología de la cámara de aire, como es la doble piel, que permite tener una aireación entre capa y capa, es decir, una manera de tener el vidrio, de, de tener esta fachada ventilada, que en algún caso es fachada ventilada, en algún caso es techo ventilado por la forma que tiene. Otra manera también de introducir el high-tech, digamos, es decir, este atravesamiento entre tecnologías, es esta obra que vemos en Escocia, es decir, la utilización en principio del software para tener la forma más apropiada, el uso de la madera laminada, es decir, una madera de alta tecnología, que a través de los software nos permite tener los cortes exactos de cada pieza, su combinación con acero y la incorporación de esta nuevamente arquitectura topográfica en la cual hay una mirada sobre la sustentabilidad, es decir, la manera de tratar de producir todos estos elementos, por ejemplo, una madera que se produzca a partir de árboles plantados y no de deterioro de bosques naturales, y árboles producidos específicamente para esto, la manera de considerar este techo verde como manera de reconstruir el hábitat natural. Es decir, una serie de actitudes respetuosas respecto a este paradigma de la sustentabilidad. Bien, he tratado de ordenar estas imágenes, digamos, a partir de los materiales, es decir, vimos piedra, eh, acero, ladrillo, hormigón, madera, eh, pero podemos ver también que esta mirada de los materiales
no tiene un correlato de una única manera de, de proceder con la utilización de estos materiales. Es decir, el diseño constructivo que hacemos de nuestras obras está metido dentro de ese pequeño diagrama que hicimos del modo de producción que nos permite entender todas las cosas que tensionan las decisiones. Además de estos materiales que podemos considerar tradicionales, comienzan a aparecer otros materiales, es decir, es imposible abarcar el catálogo y los procedimientos digamos, como un libro al cual acceder para poder resolver cosas. Es decir, esta actitud de resolver estos temas debe ser una actitud abierta, entendiendo en cada caso los procedimientos y a qué estamos tratando de resolver y en qué punto de la sociedad estamos. Estos nuevos materiales, por ejemplo, empiezan a aparecer las membranas. Es decir, podemos ubicar las membranas, los antecedentes en las tiendas nómades. Es decir, materiales totalmente desechables para la arquitectura, que empiezan a tener acceso a través del high-tech y de la manera de resolver membranas de alta eficiencia y con mayor permanencia en el tiempo. O empiezan a aparecer los estudios sobre otros tipos de materiales. Por ejemplo, este que hace Mauricio Cárdenas en Milán, un arquitecto colombiano, que trabaja a partir de la caña de bambú, es decir, un material que digamos, de alguna manera acotado por su permanencia en el tiempo. Cárdenas mismo dice que probablemente tengamos que pensar nuestras obras que duren menos, es decir, que sean eficientes, para lo cual hay que estudiar su capacidad ignífuga, su resistencia, es decir, darle valores tecnológicos mensurables, no intuitivos, pero además la cultura arquitectónica en algún caso debe pensar que las obras pueden no durar tanto tiempo. Si podemos rehacerlas constantemente o podemos incorporar como parte del costo de obra un proceso de mantenimiento continuo. Son caminos abiertos a partir de distintos materiales. Por supuesto, un stand para una exposición, como es el caso de esta obra que vemos de Mauricio Cárdenas, coincide exactamente con su propuesta de obras de menor tiempo, es decir, son obras efímeras, son obras para ser instaladas y luego levantadas, pero son un camino iniciado en la consideración de la tecnología o de los procesos tecnológicos y sus materiales. Bueno, vamos a recorrer este camino de alguna manera, vamos a hacer ejercicios relacionados con esto, tratando de reconocer obras, de reconocer el camino que se plantea cada una de estas obras para diseñarlas constructivamente. Vamos a detenernos en tres conceptos que nos parecen fundamentales para entender, que es el concepto de constructividad, de tecnología apropiada y de arquitectura sustentable. Y vamos a tratar de atravesar esta mirada con estas pequeñas introducciones a estas teorías que vamos a hacer en este cuatrimestre. Bueno, creo que me extendí más de lo que preveía. Lo que tenemos a continuación es tener una mirada más práctica de esta ejecución. Trate de introducirles el campo teórico en el cual nos movemos y Daniel va a tener una bajada más eficiente que yo a lo que vamos a hacer en el resto del cuatrimestre. Lo que no sé, Dani, si conviene que paremos 5 minutos para alguna